Existen textos en la Biblia, hermanos, que Dios utiliza como detonadores de grandes decisiones en momentos de crisis. Podemos recordar en la carta a los Romanos capítulo 1 versículo 17 que Dios utilizó para que Martín Lutero finalmente se rindiera a Jesucristo, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: el justo por la fe vivirá. O podemos recordar aquel pasaje del profeta Isaías que Dios utilizó para traer sus caminos a Carlos Spurgeon. Dice el texto, dice la historia, que Spurgeon se levantó ese domingo en la mañana y que no pudo llegar a su iglesia porque había caído una nevada tremenda la noche anterior. Fue a una iglesia a la que no quería ir, una iglesia de los metodistas antiguos que cantaban 20 himnos en cada culto y lo contaban con tanta fuerza, dice Spurgeon, que te dolía la cabeza. Llegó allí, pero tampoco llegó el predicador, y entonces un laico se subió al púlpito y leyendo el libro del profeta Isaías, aquel texto donde dice: mirad a mí todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. El predicador estuvo dando vueltas en el discurso hasta que vio al joven Carlos Spurgeon en una banca, lo apuntó con su dedo y le dijo: joven, veo que te sientes miserable. Te digo que te seguirás sintiendo miserable, miserable en tu vida, miserable en tu muerte. No te mires a ti, no mires a los demás, mira al Señor. Y decía Spurgeon que esas palabras fueron como un rayo que tocaron su corazón. O podemos recordar al doctor José Borrás, ex sacerdote español, quien después fue pastor de la primera iglesia bautista de Madrid o rector del seminario evangélico de España, el seminario bautista de España, quien fue alcanzado del catolicismo romano y hablaba de la tremenda experiencia que vivió al tener un encuentro con Cristo y hablar con su familia y decirles que abandonaba el sacerdocio y abandonaba el catolicismo romano. Decía el hermano que era particularmente difícil por la relación que tenía con sus padres. Sumado a esto, eran los días en los que el general Francisco Franco se pavoneaba en España con el título Generalísimo Francisco Franco, caudillo de España por la gracia de Dios. Cuando llegó y habló con su madre sobre su decisión, su madre le dijo literalmente: preferiría verte muerto, borracho por las calles, aplastado por el tren, antes de verte protestante. Después, la mujer cayó de rodillas y con los brazos en cruz le rogó que no dejara la iglesia donde lo había educado. Pero cuando vio que eso no movía el corazón de su hijo, cambió de táctica, se puso en pie, apuntó a la puerta de la calle y le dijo: hijo mío, tú sabes cuánto te amamos y que siempre has sido bienvenido a este hogar. Pero si piensas seguir con estas doctrinas de las que nos has hablado, cuanto antes te vayas de esta casa es mejor. No queremos un protestante entre nosotros. Hijo mío, piénsalo bien. Si sales de esta puerta por esa razón, perderás a tu familia, a tus hermanos, tu padre, tu herencia, no te quedará nada. Él estaba luchando con su decisión y entonces recordó un texto que el pastor Beltrán le enseñó de memoria, el texto de este Salmo 27 que dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Abrió la puerta y salió, y dice: Dios siempre estuvo conmigo. Lo interesante es que el doctor Borrás nunca perdió su cara de sacerdote, siempre tuvo cara de padrecito, aun cuando era pastor. Y la última vez que vino a México, estuvo en León en la convención, mi esposa y yo tuvimos la bendición de desayunar con él, y era un personaje increíble. Ya está gozando de la presencia del Señor. Llorando y luchando con sus emociones, recordó este pasaje y tomó su decisión. El Salmo 27 es uno de los grandes himnos de confianza en la Biblia. Responde a una de las emociones humanas más perturbadoras que existen: el temor. Dicha respuesta hunde sus raíces en la fe y en la esperanza y tiene sus frutos en la confianza. Basados en este salmo, les invito a considerar las dimensiones de una santa confianza. Hay cuando menos 3 enseñanzas en este pasaje.
En primer lugar, el texto nos dice que esta confianza significa seguridad frente a las amenazas de los conflictos violentos. En los días de Francisco Franco, ser disidente en España significaba vivir bajo amenaza. Las personas se guardaban sus opiniones sobre riesgo de enfrentar las consecuencias. Los catalanes no podían hablar catalán, los gallegos no podían hablar gallego y mucho menos podías hablar euskera si eras escaldún. No podías hablar vasco si eras vasco, estaba penalizado. Obviamente hacia afuera el régimen trataba de lavarse la cara lo mejor que podía, y se cuenta de un franquista que estaba hablando con un norteamericano que estaba de visita en España, y el franquista le hablaba de los grandes logros del régimen, del generalísimo, y el norteamericano le dice: sí, pero ustedes no tienen libertad. En América cualquiera puede criticar a Kennedy y no le pasa nada. Entonces el franquista respondió: pues igual, en España puedes criticar al Kennedy ese y tampoco te pasa nada. Y la verdad, hermanos, es que era un tiempo muy difícil. Si en ese tiempo la perla de gran precio era tu seguridad personal, ser socialista, sindicalista, masón o protestante no era una buena idea. Significaba optar por el temor endémico. Pero eso no solo ocurrió allá y entonces. El temor golpea sobre nosotros, galopa sobre nosotros. No es necesario ser psicólogos para saber lo que es esta emoción. La sentimos incluso antes de tener plena conciencia. La experimentamos antes de saber cómo se llama. El temor se define como un sentimiento de inquietud o de angustia que nos hace rechazar o evitar a las personas o a las circunstancias que se consideran peligrosas. Según la Biblia, esta emoción nos acompaña desde la caída del Edén. Usted recordará que tras la caída, Dios salió a buscar al hombre al huerto preguntando: ¿dónde estás tú? Y el hombre le respondió: vi que estaba desnudo y tuve miedo. Es la primera vez que la palabra miedo, la palabra temor, aparece en la Biblia como consecuencia de nuestra separación del Creador. Al parecer, hermanos, los seres humanos nacemos solo con dos temores: el temor a ruidos fuertes o la sensación de caída. Pero con el paso de la vida llegamos, hermanos, a invertir los recursos de la vida y la vida misma, arrendando y subarrendando temores cada vez más nuevos y variados, sin importar si sus motivos son reales o ficticios. Existe, hermanos, un diccionario del miedo. Son más de 500 palabras que tienen el sufijo fobia: homofobia, zoofobia, agerofobia, una gran cantidad de palabras que expresan alguna forma de temor, que es una expresión de la realidad del hombre sin Dios. A pesar de su fe, el salmista David también era vulnerable al temor, y es la razón de este himno. Este himno ha sido llamado el Salmo de la confianza triunfante y la confianza suplicante, porque la primera parte David decía: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Pero la segunda parte el salmista suplica: no escondas tu rostro de mí, no me dejes ni me desampares, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Algunos autores ubican este salmo en el marco de las persecuciones de Saúl, y concretamente en el capítulo 22 del primer libro de Samuel. Sin embargo, no es necesario identificar un contexto para este salmo, porque la guerra siempre entraña peligros. Desde los años 60, hermanos, con la crisis de los misiles, 1963, hermano Walter, si mal no recuerdo, el mundo no había experimentado la sensación de temor a una guerra nuclear como ahora. Es algo real. Hermanos, el orgullo, la soberbia, la codicia humana, la ambición de poder, están llevando al mundo a una situación de peligro real, como no se veía en más de 60 años. Es una situación que nos acompaña. Incluso para los hombres de la guerra, para los señores de la guerra,
es algo que tiene que pensarse detenidamente. Un general chino que vivió hace 1000 años y ha sido uno de los estrategas más grandes de la historia, el general Sun Tzu, escribió en su librito El arte de la guerra la siguiente introducción. Fíjese lo que dice Sun Tzu hace 1000 años. Todo movimiento militar es de importancia para la nación, porque se trata de la vida o la muerte, de la supervivencia o destrucción. Es imperativo, por tanto, estudiarlo detenidamente. Este libro le dio a Vietnam la victoria sobre los Estados Unidos en los años 70, para darnos una idea de su contenido. Pero para los gobernantes como David, la guerra significaba el peligro de la humillación personal, el escarnio, la muerte propia y la de su casa entera. Pero para la gente común, para el pueblo llano, para la gente de pie, significaba peligros mayores, la pérdida de los seres amados, convertidos en carne de cañón, la extinción de una generación, la devastación de un país y sus recursos, la pérdida del patrimonio, el exilio, el vasallaje. Y podemos recordar cómo en el libro más amargo de la Biblia se expresa esta realidad. Estamos hablando del libro de las Lamentaciones, en el capítulo 5, versículos 9 al 16, donde el salmista dice: con peligro en nuestras vidas traíamos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres de Sión, a las vírgenes de las ciudades de Judá. Colgaron de las manos a los príncipes. No respetaron el rostro de los viejos. Llevaron a los jóvenes a moler. Los niños desfallecían bajo el peso de la leña. Los ancianos ya no se ven más en la puerta. Los jóvenes dejaron sus canciones. Cesó el gozo. Nuestro corazón, nuestra danza se ha convertido en luto. Pero regresando a nuestro texto, en el versículo 3, David utilizó dos verbos que cifran dos fases en un conflicto: el verbo acampar y el verbo levantarse. Acampar describe el tiempo de espera, que puede incluso ser tan gravoso como el conflicto mismo. Equivale al momento en el que el depredador se prepara como un resorte comprimido para saltar sobre la presa, mientras que levantarse habla del conflicto en sí. Sin embargo, la respuesta a ambos retos es la misma. Una cosa he demandado al Señor, y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida, porque Él me esconderá en su tabernáculo en los días del mal, me ocultará en lo reservado su morada, sobre una roca me pondrán alto, luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en el tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas al Señor. El tabernáculo era un lugar de refugio. Usted recordará cuando Salomón es ungido como rey sobre Israel, tiene que poner en práctica una orden de David. Le dice: no dejes que las canas de Joab desciendan sin sangre al Seol. Joab era el todopoderoso jefe del ejército, y con él al frente del ejército, Salomón no iba a poder gobernar. Tenía que deshacerse de él. Y cuando Joab lo sabe, va al santuario y se toma de los cuernos del altar, clamando por misericordia. Y entonces el enviado de Salomón simplemente lo mata allí. Hoy en día, las embajadas, en teoría, son santuarios de refugio. Al menos no fue así en Ecuador hace poco, donde violaron la embajada mexicana. Pero recuerdo, hermanos, en los años 70, el golpe de estado de Augusto Pinochet, muchos chilenos se ocultaron en la embajada de México. Y hubo un caso de un funcionario, un alto funcionario del gobierno de Salvador Allende, quien era perseguido por el ejército chileno, por Augusto Pinochet. Y entonces el embajador, si mal no recuerdo, Martínez Corbalán, se apellidaba, mexicano, salió a la puerta de la embajada con una
bandera mexicana, abrazó al que se estaba refugiando y dijo: no lo pueden tocar porque está bajo el amparo del Estado mexicano. Y los militares chilenos respetaron eso, no podían tocarlo, estaba envuelto en la bandera de México, y aunque estaba fuera de la embajada, era un acto en el cual estaba tratando desesperadamente de salvarlo. El salmista dice que él quiere estar en el tabernáculo. Obviamente no se refiere a un lugar físico, porque usted recordará lo que pasó cuando David fue al tabernáculo y los sacerdotes de Nob pagaron por darle pan y por darle una espada. No estaba hablando de eso. El tabernáculo del que habla es la presencia de Dios, es refugiarse en Dios mismo. Una cosa he demandado y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultaré en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, y luego levantaré mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, y cantaré y entonaré alabanzas al Señor. David veía a Dios como una fortaleza inexpugnable, como una torre fuerte, como un refugio seguro, como dice el Salmo 61:2. Aunque refugiarnos en Dios no hace desaparecer de forma mágica a nuestro enemigo, no obstante, nos ayuda a ver la realidad con otros ojos, nos ayuda a verla como Dios la ve. Decíamos hace un momento en la escuela dominical que entre más pronto aprendamos esto, mejor será para nosotros. Dios nunca responde a la pregunta ¿por qué? Dios jamás le va a responder esa pregunta. Dios nos invita a que nos pongamos de su lado para ver la realidad desde su perspectiva. Y aunque el problema y la situación siga allí, podemos verla con los ojos de un Dios todopoderoso, amoroso y sabio. Nos hace ver las cosas como Dios la ve. Por lo anterior, Carlos Spurgeon decía de nuestro Dios: ese es el objetivo apropiado para nuestros anhelos, es el pozo donde hundir nuestras cubetas, es la puerta a la que hay que llamar, es el banco en el que hay que depositar. Centra tus deseos en los hombres y yacerás en el polvo como Lázaro, pero pon tus deseos en el Señor y serás llevado por ángeles al seno de Abraham. Bajo la penosa circunstancias de David, era de esperar que pidiera paz, seguridad o 1000 otras cosas buenas, pero había puesto su corazón en la perla de gran precio y había dejado de lado todo lo demás. Si usted recuerda, Salomón recibió la oferta de Dios: pide lo que quieras que te lo daré. Pidió sabiduría para gobernar a Israel y Dios le dice: por cuanto no pediste la vida de tus enemigos, riquezas, prosperidad, sabiduría, te voy a dar todas esas cosas. Nuestro Dios es así, no se queda con nada. Resulta curioso que aunque el mundo no confía en Dios, reconozca la importancia de la confianza. Alguien decía: ¿qué sería del matrimonio sin una medida de confianza y de respeto? En el terreno de los negocios, el uso de documentos como moneda se basa en un sistema de confianza mutua. Confiamos en los médicos para diagnosticar y prescribir adecuadamente. Confiamos en las etiquetas de las latas o paquetes de comida que compramos en el supermercado. Sería casi imposible vivir en cualquier sociedad sin confiar en nuestro prójimo de alguna manera. El peligro está cuando confiamos en los hombres, creyendo que pueden hacer lo que solo Dios puede hacer, despojando a Dios de su trono y sentando en su lugar a un simple mortal. Cualquiera que desplace a Dios de nuestro afecto intentará tomar su lugar en nuestro corazón y adueñarse de sus prerrogativas sobre nosotros, pero sin dudarlo, este mismo nos decepcionará amargamente. El día de ayer estaba platicando con una mujer por la que oramos todos los miércoles, la señora Esperanza González, tiene un negocio aquí a la vuelta, y me estaba diciendo que ella es de Catemaco. Y levanté la ceja, dice: sí, dice, y mi papá se dedicaba a eso.
dice a eso, dice, ese era su trabajo. Dice, me quiso meter en eso, yo no quise. Dice, pero mi papá me hizo una advertencia. Dice, estas cosas existen, pero no sales impune de ellas. Dice, si haces algo a otro, se te va a regresar a ti. Dice, es inexorable, es inevitable, se te va a cobrar. Y hermanos, es cierto. Cuando cualquiera es nuestro Señor, nos esclaviza, se apodera de nosotros y nos consume, a diferencia de nuestro Dios que nos da vida. Resulta curioso que aunque el mundo confía en esto, sin embargo, no confía en Dios, sin embargo, reconozca el valor de la confianza. Hay una segunda enseñanza que encontramos en este pasaje. Estamos hablando de un himno de confianza, que es confianza frente a las amenazas de crisis familiares. Los tanatólogos, los expertos en la muerte, dicen que el dolor más grande que un ser humano puede experimentar es el del esposo o la esposa. Claro, eso ocurre cuando en el sano desarrollo de una relación se ha realizado la transferencia de las prioridades afectivas, cuando un hombre ha dejado a su padre y a su madre, se ha unido a su mujer y ha llegado a ser una sola carne con ella, como dice Génesis 2:24. Obviamente existen diferencias entre la pérdida de los cónyuges y la pérdida de los padres. Los padres representan amor y protección, al menos idealmente. Los cónyuges, compañía. La pérdida del esposo o de la esposa puede ser incluso una decisión propia, la de los padres no. La pérdida tardía de los cónyuges nos afecta de forma consciente. La pérdida temprana de los padres nos afecta de forma inconsciente. Con toda la dignidad que Dios da al matrimonio, puede ser perecedero, puede tener fecha de caducidad. La paternidad en contra es una relación fatal que nos acompañará hasta la tumba. Pero para los hijos, la ausencia paterna equivale a secuestro emocional. Cuando una familia se separa, en la inmensa mayoría de los casos hay secuelas negativas en los hijos. Hemos visto, hermanos, en nuestra propia iglesia, familias que se separan y cómo las vidas de los hijos se destruyen, se hacen pedazos. Dependiendo de la edad y del nivel de desarrollo, los hijos reaccionan ante la ausencia paterna de formas típicas. Los preescolares tienden a manifestar conductas regresivas, insomnio, rabietas, angustia por la separación, regresión en hábitos de limpieza, estancamiento en el rendimiento escolar, temores fóbicos, sentimientos de culpa. Los escolares muestran ira intensa contra una o ambos de los padres y pueden desarrollar cuadros depresivos, lo que conlleva la caída en el rendimiento escolar y el deterioro de las relaciones con sus compañeros. Los adolescentes son quienes más enfrentan a corto plazo inseguridad, soledad, depresión, que puede mostrarse en fracaso escolar, conductas destructivas, consumo de sustancias y vagancias. Por sorprendente que parezca, los adolescentes y los jóvenes adultos mantienen muy vivos los recuerdos del divorcio de sus padres incluso 10 años después. Bueno, hermanos, esta es una realidad, lo que hace que estos jóvenes desarrollen angustia por sus propias relaciones. Si mis papás se separaron, puedo ir a una relación permanente, y es un asunto de inseguridad, hermanos, es un asunto de temor. Pero es necesario puntualizar que David no estaba hablando aquí de un abandono real. Sus padres nunca lo abandonaron. De hecho, durante las persecuciones de Saúl, David hizo lo que Pancho Villa hizo con su familia en tiempo de la revolución. Fue y los escondió en La Habana. Los padres de Villa pasaron la revolución en su primera etapa en la ciudad de La Habana. Ahí no iba a alcanzar el brazo del dictador. Y David llevó a sus padres al refugio de Nahash, rey de Edom, si mal no recuerdo, donde fueron resguardados por el rey que era amigo
de David. Planteaba más bien una idea extrema, algo inimaginable, como que padres pudieran abandonar a sus hijos. Dios mismo apela a esta imagen escandalosa cuando pregunta: ¿podrá acaso una madre olvidar al hijo al que dio a luz? Si tú pudieras, yo nunca me olvidaría de ti. Al emplear uno de los sentimientos humanos más profundos como término de comparación, David atrae a Dios a una esfera simbólica en un grado superior. El abandono de los padres engloba, pues, las distintas clases de crisis familiares que pueden enfrentarse en la vida: la pérdida de seres amados en condiciones trágicas o inesperadas, el divorcio que demanda una adaptación a un proceso de duelo por un cadáver que goza de buena salud, las enfermedades intimidantes, el dolor por el dolor de la carne amada, los problemas económicos que pueden convertir la vida que conocemos en humo, etc. Pero una vez más, David encuentra remedio para cada uno de sus temores en la misma realidad: el Señor me recogerá. Hay un detalle interesante en la expresión que David utiliza. El verbo recoger, que en hebreo es un nombre propio, es el nombre asaf. Significa recoger, pero también abrazar. Dice la Biblia que Ruth, capítulo 2, versículo 7, dice: recogía las espigas, las abrazaba. Cuando el salmista dice: aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo el Señor me abrazará, el Señor me recogerá. Hay una tercera y última idea en este pasaje. Estamos hablando de un canto de confianza, y es confianza frente a la amenaza de la injusticia. El salmista termina diciendo: no me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos que respiran crueldad. Es evidente que David no pensaba aquí en un litigio en la corte. Desde hace mucho se sabe que este no es el mejor de los mundos posibles y que el sistema de justicia no administra la justicia sino la legalidad. Es decir, lo que la ley permite o lo que se puede. La justicia perfecta solo está en las manos de Dios, y por eso el apóstol San Pedro dice: mas nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva donde mora la justicia. Por esa razón se cuenta de una pareja de novios que se iban a casar, sufrieron un accidente de tráfico y se mataron. Llegaron al cielo y el novio le dice a San Pedro, dice: Pedro, quería hacerte una pregunta, teníamos planes de matrimonio, pero pues pasó lo que pasó y queremos preguntarte si es posible una ceremonia nupcial aquí en el cielo. Pedro dice: sí, yo te aviso cuándo. Pasan 20 años y finalmente, esperan 100 años, pasan 20 años y finalmente se hace la ceremonia. Hay pasan un tiempo y hacen la ceremonia, pero 20 años después el novio llega y le dice a Pedro: Pedro, no me lo tomes a mal, pero el matrimonio no es lo que yo esperaba, no es lo que yo creía, pensé que iba a ser vida y dulzura toda la vida y no es así. ¿Nos puedes divorciar? Y le dice Pedro: esperamos 20 años a que llegara un pastor. Imagínate lo que tenemos que esperar que llegue un abogado, dice. Nada más date cuenta. Obviamente es una anécdota, una ilustración, hermanos, que habla de que vivimos en un mundo injusto por definición. No era el caso de David. El salmista hablaba aquí de otra cosa. Hablaba de conflictos con la difamación y la murmuración. Y quizá uno de los ejemplos más gráficos de esta realidad la encontramos en el patriarca José. Fue acusado de egolatría por su padre y por sus hermanos. Estos lo vendieron como esclavo por causa de uno de sus sueños. Siendo inocente, fue acusado de intento de violación por una mujer despechada, arrojada a la cárcel por una mujer que no aceptaba un no como respuesta. Por eso dicen, cuando una mujer se enoja,
se enoja. Y cuando una mujer se enoja, el diablo se calla, se sienta y escucha. Es más, va por agua bendita por si la mujer se sale de control. Hermanos, sabemos que cuando una mujer se enoja es una situación complicada. Así es que entendemos lo que pasó con José. Y la mujer de Potifar no iba a aceptar un no como respuesta. Lo refundieron en la cárcel. Pero hay algo raro aquí. Potifar, a diferencia de lo que dice Reina Valera 60, realmente era el jefe de los verdugos del faraón. Ese era su trabajo. ¿Por qué no mató a José? Algo le sabría a su mujer. Algo le sabría, de manera que le perdonó la vida. Y allí estuvo por algún tiempo siendo inocente. Fue acusado de intento de violación. Años después, cuando se reencontró con su padre y cuando su padre se disponía a salir de este mundo, escuchó de los labios de su viejo: los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor, la roca de Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Esos arqueros fueron sus enemigos, y sus armas, silenciosas y rápidas como flechas, eran las acciones con las cuales intentaban poner en duda su buen nombre. Pero Josué no sería el único en vivir la realidad de la calumnia o de la difamación. Moisés fue acusado por sus propios hermanos de pretender monopolizar la palabra de Dios. Fue acusado por los hijos de Coré, sus familiares, de querer concentrar en él el poder sobre el pueblo. Y de igual manera, en su momento David fue acusado por Simeí, hijo de Gera, de ser un asesino sanguinario y un ladrón de coronas. ¿Cuánta razón tenía Carlos Spurgeon cuando decía: la calumnia es un arma antigua en el arsenal del infierno y sigue usándose con frecuencia? No importa cuán santo pueda ser un hombre, siempre habrá quien esté dispuesto a difamarle. Recuerdo, hermanos, la experiencia del pastor George Kemble Morgan. Él fue pastor de la abadía de Westminster, la iglesia de los reyes en Inglaterra, antes del doctor Martin Lloyd Jones. Era un predicador arminiano, pero un excelente predicador. Nadie es perfecto. Era un hombre famélico, muy delgado. Nadie podía acusarlo de glotón o de borracho. Disciplinado en su vida, en lo que comía, en lo que predicaba, en lo que enseñaba. Pero alguien se dio a la tarea de buscarle un defecto. El pastor debe tener algún defecto. Entre paréntesis, estamos llenos de defectos, hermanos, y es bien fácil verlos. Pero en el caso del hermano Kemble Morgan no era tan fácil. Y entonces alguien se puso a investigarlo y llegó a una conclusión. Ya sé cuál es el defecto del pastor George Kemble. Dice: le gustan las corbatas caras. A menos que la corbata tenga el nombre de Playboy o de un canal pornográfico, no creo que una corbata tenga mucho que ver con nuestro testimonio. Pero, hermanos, le encontraron su defecto: le gustan las corbatas caras. Decía Spurgeon: la calumnia es un arma antigua en el arsenal del diablo y la sigue usando con frecuencia. No importa cuán santo pueda ser un hombre, siempre habrá quien esté dispuesto a calumniarle. Pero como si todo esto no fuera suficientemente malo, si no fuera suficiente que el hombre denigre a su semejante, creado a la imagen y a la semejanza de Dios, todavía hay quienes tratan de envilecer a Dios mismo. Hay quienes, como dice el Salmo 73, ponen su lengua contra el cielo, su boca contra el cielo, y su lengua se pasea por la tierra.
Quieren sentar a Dios en el banquillo de los acusados, culparlo de lo que hace o de lo que no hace, pero igual responsabilizarlo de los males del mundo. De modo que, ¿qué de malo habría en ser blanco de la calumnia si el propio Señor Jesús fue tachado de hereje, de samaritano, de endemoniado? Juan 8:48. ¿Podremos usted y yo esperar un mejor trato que el que él recibió? Ante la pregunta ¿por qué la vida tiene que ser así? ¿O por qué yo? ¿O por qué a mí? Quizá la mejor respuesta la encontramos en las palabras de Tomás de Kempis. Tomás de Kempis fue un amanuense, un copista de la Biblia. Estuvo 75 años en un monasterio, copió a mano la Biblia unas 17 veces, la conocía muy bien, y escribió un librito que sigue siendo una joya a pesar de los siglos que nos separan de él. Su libro se llama La imitación de Cristo. Si usted no lo ha leído, Dios le tiene preparada una bendición cuando lo lea. Era el libro devocional de Martín Lutero, de Carlos Spurgeon, de Juan Calvino, de Jonathan Edwards, etc. Fíjese lo que dice Tomás de Kempis: no hay otra vía para la vida y para la verdadera paz sino el camino de la cruz. De donde quieras, busca lo que quieras, y no hallarás camino más alto en la eminencia, ni más seguro en la humillación, sino el de la cruz. Dispone y ordena las cosas según tu parecer, y solo encontrarás que tienes que padecer algo, de buena o de mala gana, pero siempre hallarás la cruz, sin importar si padeces dolores del cuerpo o del alma. A veces sentirás como si Dios te hubiera dejado, otras como si te persiguiera el prójimo, y lo que es peor, muchas veces estarás en conflicto contigo mismo y no serás aliviado ni hallarás consuelo hasta que Dios quiera. Porque Dios quiere que aprendas a padecer tribulación sin consuelo, para que dependas totalmente de Él y aprendas a ser humilde en la aflicción. Así que la cruz siempre te estará preparada, te esperará en cualquier lugar, no podrás huir, porque a donde quiera que vayas te llevarás a tú mismo. Y si desprecias una cruz, hallarás otra que puede ser todavía más pesada. ¿Piensas tú que escaparás de algo que ninguno de los mortales pudo? ¿Quién de los santos de Dios estuvo en el mundo sin cruz y sin tribulación? Lo sorprendente, hermanos, es que incluso los paganos sabían esto. En la cultura griega, las tragedias hablan de la vida de los grandes hombres, héroes mitológicos, generales, hombres poderosos que enfrentaban la tragedia. Tenían aparentemente todo y de pronto su vida podía convertirse en humo. Hermanos, esa es la realidad. Comentaba hace 8 días de Maimónides, un rabino judeo-español de la Edad Media, quien escribió un librito que se llama La Guía de los Descarriados. Y en la Guía de los Descarriados Maimónides dice: de Job, unos dicen que literalmente vivió, pero no pueden decir ni cuándo ni dónde. Otros dicen que no existió, que fue una ficción literaria, pero lo que le pasó a Job pasa en el mundo y es motivo de desconcierto para los sabios. Decía Maimónides: si no crees que Job existió, lo que le pasó sigue pasando. Si no crees que fue un personaje real, eso sucedió y sigue sucediendo en el mundo. Y entonces Tomás de Kempis decía: ¿quién de los santos de este mundo estuvo sin cruz y sin tribulación? Y el más grande de todos fue Jesucristo. Como conclusión, indiscutiblemente uno de los libros más amados del pueblo de Dios a lo largo de los siglos es el Salterio. Las razones de esta vieja historia de amor saltan a la vista. Los salmos figuran nuestros sentimientos, curan nuestros dolores, celebran los motivos de nuestras alegrías, cifran nuestra fe y proclaman también las razones de nuestra esperanza.
La relación del pueblo de Dios con este libro ha sido tan singular que le hemos dado nombre propio a algunos salmos. El Salmo 90 se conoce como la oración de Moisés. Los judíos llaman el gran Jalel al himno que el Señor Jesús cantó en el aposento alto, que es el Salmo 136. Los cristianos llamamos al Salmo 23 el Salmo del Pastor, y si buscáramos un nombre adecuado por el Salmo 27, seguramente sería el himno de la confianza. Este salmo responde a los desafíos que entraña el temor. Fue por temor que David invocó en este salmo 3 veces el hombre inefable e utiliza 10 imperativos para buscar la ayuda de Dios. Aunque estrictamente hablando el imperativo es la voz de mando, David no estaba mandándole nada a Dios. Más bien sus palabras expresan su urgencia y su profunda necesidad de auxilio. David dice en este salmo: escúchame, ten misericordia de mí, respóndeme, no escondas tu rostro, no te apartes de mí, no me dejes, no me desampares, enséñame, guíame, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Es claro que David sabía que solo Dios podía salvarlo de sus temores. Martín Lutero tuvo una singular relación con su confesor, el padre Johann von Staupitz. El padre Staupitz recibió al novicio Martín cuando tenía 21 años y fue su pastor el resto de su vida. Von Staupitz siguió en el catolicismo, Martín Lutero en la Reforma, pero cuando buscaba la ayuda de un pastor acudía a su antiguo confesor. Lutero tenía un problema. En alemán se dice Anfechtungen, que tiene como 40 sinónimos en español: angustia, desolación, tristeza, dolor, etcétera, etcétera. Ahora se usa solo en el campo jurídico. Y su confesor le dijo: cuando toques fondo, cuando ya no sepas más qué pedir, cuando ya no sepas más por qué clamar, solo dile: sálvame porque soy tuyo, sálvame porque soy tuyo, sálvame porque soy tuyo. Y la noche antes de su segunda comparecencia ante el emperador en Worms, en la primera comparecencia Lutero pidió tiempo, el emperador le dio un día. Al siguiente, esa noche no durmió. Von Staupitz dice que estuvo luchando toda la noche, orando, y que antes de amanecer solo se derramó y le dijo: sálvame porque soy tuyo. Y Dios lo salvó. Todavía nos preguntamos por qué no lo quemaron vivo. Porque Dios no quiso, porque Dios lo salvó, porque Dios estuvo con él. Así es que entendemos al salmista: enséñame, guíame, no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Es claro que David sabía que solo el Señor podría salvarlo de sus temores, pero también es cierto que sabía que el triunfo sobre el temor había una parte que personalmente le correspondía, y era mantener su fe y su esperanza. En los versículos 13 y 14, el salmista dice: hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Aguarda al Señor, esfuérzate, aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. ¿A quién le estaba diciendo esto el salmista? Nos lo dice a nosotros, pero es claro que en primera instancia se lo estaba diciendo a él mismo. Le estaba recordando a su corazón dónde estaba su seguridad. Era menester que David, como cualquier creyente, mantuviera firme y sin fluctuar la profesión de su esperanza, porque el dador de la promesa es fiel, dice Hebreos 10:23. En síntesis, bien se ha dicho que algunas veces las palabras del vocabulario cristiano significan algo diferente a las del uso en el diccionario general. Una de esas palabras es esperanza. En lo que se refiere al mundo,
La esperanza menuda significa guardar con ansia algo que no se ve, pero sin la certeza de que ocurra. Un hombre en medio de una crisis económica puede decir: espero que todo esté bien, pero no tiene ninguna seguridad de que ocurra así. Su esperanza no pasa de ser una ilusión. La esperanza cristiana también acude a la esfera de lo invisible, como Pablo, quien dice en Romanos 8:24: la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve, ¿por qué tiene que esperarlo? Toda esperanza trata con la esfera del futuro, pero lo que hace a la esperanza cristiana diferente es que está basada en la palabra de Dios y por tanto es absolutamente cierta. La esperanza no es una ilusión engañosa para mantener a flote nuestro estado de ánimo y evitar que avancemos ciegamente un destino inevitable. Es fe que descansa en la palabra de Dios, que es viva y segura y presente porque Dios lo ha prometido. Pero la esperanza cristiana apunta incluso más allá de mera ayuda para superar contingencias temporales. Apunta a la persona de Dios y al goce de la comunión con Él. Agustín de Hipona, el pensador más grande de la antigüedad cristiana, vivió en el siglo V, escribió varios libros y es un autor denso. Decía mi hermana Mari Carmen, dice: estoy leyendo las confesiones de San Agustín. Dice, pero tengo que devolverme 3 veces en cada frase, porque es denso. Dice, y quiero entender lo que está diciendo. Le dije: hermana, pues bienvenida al club, yo hago exactamente lo mismo, tengo que decir, a ver, ¿qué está diciendo? Tengo que regresarme. Bueno, fíjense lo que decía Agustín de Hipona: que te conozca a ti, conocedor mío, que te conozca a ti como tú me conoces a mí. Y eso es lo que está diciendo. Nada es oculto ante los ojos de Dios. Todas las cosas están desnudas frente a sus ojos, dice la palabra de Dios. Dios conoce lo que yo no conozco de mí mismo. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos, le dice el salmista a Dios. Pero la ambición, si la podemos llamar así entre comillas, de Agustín, era que te conozca a ti como tú me conoces a mí. Habla de una necesidad, de una relación tan profunda. Dice, que te conozca a ti como tú me conoces a mí, virtud de mi alma. Entra en ella y ajústala a ti, para que la poseas sin mancha y sin arruga. Así lo espero y deseo, y esto me da alivio y aliento y confianza en hallarte. Esa es la esperanza que me alegra cuando mi alegría es legítima y verdadera. Las demás cosas de esta vida, tanto menos se han de llorar cuando más se les llora, y tanto menos se les han de llorar cuando menos se les llora. Esta es una confesión de la verdad que amas, y como el que sigue la verdad llega a la luz, yo quiero seguirla y practicarla, ya sea en la confesión que hago en secreto ante ti, o en la confesión pública que hago a través de este escrito. El anhelo del corazón de Agustín de Hipona era conocer al Señor. A los 16 años ya era promiscuo. Y entendemos su actitud frente a la sexualidad humana, que era producto de su precocidad. Y era muy radical en algunos puntos de vista respecto a la sexualidad humana, aunque reconocía que es un regalo de Dios en el marco que Dios la dio. Pero cuando hablaba, hermanos, de lo que Dios había hecho en su corazón, decía, esas cosas que eran la razón de mi vida, las echaste tú. Pero no solo las echaste, sino que entraste en mi corazón y ocupaste su lugar. Y decía, ahora solo me gusta hablar de ti. El Salmo 27, hermanos, es un salmo intenso. El salmista habla de un conflicto terrible. Siempre que pienso en este salmo, recuerdo la experiencia de don José Borrás.
Él fue editor de la Biblia Mundo Hispano de la Casa Bautista, rector del seminario de la Unión Evangélica Española, el Seminario Bautista de España, pastor de la Primera Iglesia de Madrid. Y decía el hermano Borrás, un hombre pequeñito, nunca perdió su cara de cura. La última vez que vino a México, mi esposa y yo desayunamos con él en León, y fue una delicia hablar con el doctor Borrás. Y él decía que cuando su madre lo desafió, vas a perder todo, dice, estaba titubeando y recordó las palabras que su amigo el pastor le enseñó: aunque mi padre y mi madre me dejarán, con todo el Señor me abrazará. Y dice, abrí la puerta, tuvo que hacer el servicio militar, dice, me humillaban en público, en privado, abrían mis cartas, tuvo que revalidar todos sus estudios porque los había hecho en la Iglesia Católica, desde preescolar hasta el doctorado. Después fue profesor de filosofía de la Reina en la Universidad de Madrid. Un hombre que pudo refugiarse en una promesa tan sencilla, que sigue siendo fuente de seguridad y de confianza para nosotros. Un verdadero creyente nunca está solo. Aunque mi madre y mi padre me dejaran, con todo el Señor me recogerá. Oremos al Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, porque nos permite recordar tus promesas, recordar quién eres y lo que haces. Te bendecimos por esto, en Cristo Jesús. Amén.